Eh, Muy buenas tardes. Nos encontramos frente a un capítulo muy interesante, el cual es el estudio de la recta. Básicamente en la matemática importa bastante porque es la figura geométrica que se relaciona con el concepto de derivadas. O sea, vamos a hacer ese simple preámbulo. ¿De acuerdo? Yo un eje Y, un eje X, y puedo tener una gráfica, ¿no? Cualquiera, así, ¿no? Aproximadamente, y yo voy a conseguir, por ejemplo, la derivada en este punto, ¿no? Yo para poder conseguir esa derivada, yo necesito previamente trazar una recta que sea tangente. O sea, incluso debemos comprender cuál es el sentido de tangente y qué diferencia tiene con el sentido de secante, ¿no? Entonces eso es simplemente como preámbulo. En resumen, eh, tiene mucha aplicación, ¿no? En el análisis matemático. Eh, en esta diapositiva estoy presentando un pequeño resumen de cómo o cuáles son, ¿no? Las situaciones que se presentan para el estudio de la recta. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo obviamente es conocer la ecuación general de la recta, la cual está dada de la siguiente forma. Está dado como un AX más BY más C igual a 0, ¿no? Ahí parece que fuera una especie de subíndice, pero no es un subíndice, está así nomás. AX más BY más C igual a 0. Se encuentra de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la ecuación general de la recta. Este es el objetivo. Entonces, si nosotros conocemos la ecuación general de la recta, podemos conocer las características de la recta. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Nosotros habíamos mencionado que la recta es una figura, algo así. Y nosotros tenemos, por decir, un plano horizontal, ¿no? Y nosotros, pues, tenemos un cierto grado, ¿de acuerdo?, de inclinación, ¿no? Por ejemplo, esta recta de azul tiene una inclinación teta. Perfecto. Pero, ¿qué pasaría si de repente, pasando por ese mismo punto, ahora tengo uno de naranja? Entonces, el ángulo sería todo esto, ¿cierto? Esto sería el ángulo alfa, ¿de acuerdo? Entonces podremos decir que tiene mayor pendiente. ¿Por qué? Porque la pendiente está en cierto modo relacionado con la inclinación, ¿no? Observamos claramente que la recta naranja tiene una mayor inclinación que la recta azul, y la inclinación está relacionado con el concepto de pendiente. O sea, nosotros no vamos a estar hablando de las inclinaciones, sino lo que vamos a hablar es de la pendiente. Que como en otras ocasiones habíamos mencionado, ¿de acuerdo? Esto ya lo habíamos mencionado anteriormente. Por ejemplo, la pendiente de la recta azul, por ejemplo, yo puedo calcularlo rápidamente con la tangente de teta, ¿de acuerdo? Tangente de teta. Y la pendiente, por ejemplo, de la recta naranja, yo lo puedo calcular rápidamente aplicando la tangente a ese ángulo, ¿no? Recuerda que el ángulo se toma siempre en sentido antihorario, no te vayas a olvidar de eso. No vayas a encontrarte frente a un caso que te menciona lo siguiente: te dan la recta y la recta te lo dan así. Y no vayas a decir que el ángulo es este. No, eso sería incorrecto. El ángulo siempre es en sentido antihorario. Entonces, acá el ángulo sería este beta, ¿no? Y su pendiente, evidentemente, sería tangente de beta, ¿no? Lo cual, al ser un obtuso, te va a dar pues una pendiente negativa, ¿no? Por eso que las rectas que tienen este sentido tienen una pendiente negativa, y las rectas que tienen este sentido tienen una pendiente positiva. Pero ese es el sentido siempre y cuando nosotros tenemos el ángulo. Pero ¿qué pasaría si no tenemos el ángulo? ¿No? Si no tenemos el ángulo. Obviamente, si tenemos el ángulo, nosotros podemos decir la tangente de ese ángulo es la pendiente, la cual está relacionado con la inclinación de la recta. ¿Pero qué pasaría si no tenemos ángulo? Entonces, y en su lugar
lo que hemos logrado a través de cálculos matemáticos es esta expresión que representa la ecuación general de la recta que vemos en este primer casillero amarillo. Entonces, ¿será posible calcular la pendiente de esta expresión? Pues claro que sí, ¿no? Yo puedo decir que la pendiente es equivalente al negativo de la división del coeficiente A entre el coeficiente B. O sea, no he necesitado la presencia de un ángulo, ¿no? O sea, profesor, pero usted había mencionado que la pendiente también era la tangente de un determinado ángulo. Claro. No le voy a poner X porque no vas a pensar que es esta X, ¿no? Voy a ponerle un teta, por ejemplo, ¿no? Ahí está. ¿No? Profesor, usted mencionó esto. Esto está bien y esto es algo general. Pero si es que tú estás frente a la ecuación general de la recta, no vas a innecesariamente tratar de calcular el ángulo para aplicarle la tangente. Simplemente calculas como el negativo de A entre B. ¿De acuerdo? Ahora, este valor, ¿de acuerdo? El resultado general te puede salir o positivo o te puede salir negativo. ¿No? Te puede salir positivo o negativo. Y ya sabes cuál es el comportamiento que va a tener pues la recta, ¿no? Si es positivo, ¿no? Voy a trazar acá dos planos cartesianos. Si es positivo, yo no sé exactamente por dónde, pero va a estar así. Aproximadamente, ¿no? Y si es que es negativo, va a estar así, ¿no? Puede estar de repente más a la izquierda, más a la derecha, este también más a la izquierda, más a la derecha, pero las orientaciones son en ese sentido. Entonces, ya conocemos esta primera introducción. Sin embargo, el campo de las matemáticas es muy amplio y las situaciones que se te presentan son muy diversas. ¿Cuáles son las situaciones más comunes? Las situaciones más comunes con el objetivo de poder encontrar esta ecuación general, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el objetivo? Encontrar la ecuación general. ¿Cómo lo encuentro? Dependiendo de las situaciones. ¿Qué situaciones tenemos? Tenemos la situación de un punto y una pendiente. Tenemos la situación de dos puntos, ¿no? De dos puntos, ¿de acuerdo? Tenemos la situación de un intercepto en el eje y tenemos el de una situación simétrica. O sea, hay que dominar estos, hay que dominar estos casos. Entonces, eh, muy bien, entonces estas cuatro situaciones lo vamos a aprovechar con este ejemplo que estamos observando a continuación. Es un ejemplo que ya está resuelto, pero yo no me enfoco solamente pues en el hecho de que cuál es la gráfica, ¿no? Porque por ejemplo, acá colocan, ¿no? Ejemplo, la ecuación, ¿no? L, porque la representación de la recta es una L, dos puntos, x más y menos 4 igual a 0. Recuerda que la ecuación general siempre empieza con coeficiente x más coeficiente y más una constante, ¿de acuerdo? Igual a 0. Me dicen que esta es la ecuación de la recta. Lo que están haciendo a continuación acá es una especie de tabulación, o sea, probando valores con respecto a la ecuación que ellos ya están manejando. Por ejemplo, al x, si se le brinda 2, ¿cuánto tendría que ser y para que se cumpla la condición que sea igual a 0? Entonces y también tendría que ser 2, porque 2 más 2 es 4, menos 4, 0. Si es que x vale 1, entonces y vale 3, ¿no? Y tenemos el punto 1,3. Si es que x vale 0, entonces y tendría que ser 4, porque el restado con 4 es 0. Y lo mismo acá, ¿no? Hay que tener mucho cuidado acá con los signos. En resumen, lo que han hecho acá es una especie de tabulación y se ha logrado pues los puntos 2.2, 1.3, 0.4, 1.5. Han situado, ¿no? Los puntos, ¿no? Han situado los puntos. Acá está, por ejemplo, el 2.2, por acá está el 4.0, o el 0.4, perdón. En esta parte de acá está el menos 1 con el 5, ¿no? Y bastante interesante esta propuesta, ¿sí? Bastante interesante. Profesor, y el 1.3 está más o menos por acá, mira. O sea, si tú subes el 1, se supone que tiene que coincidir con el 3, ¿no? Pero esto de acá es un ejercicio en el cual han tabulado.
nosotros habíamos mencionado que nuestro objetivo, ¿cuál era? Nuestro objetivo era comprender estos casos, ¿no? Cuando se nos presenta un punto y la pendiente, cuando se nos presenta dos puntos, cuando se nos presenta un intersecto con el eje y cuando tenemos el caso de una recta simétrica. Entonces yo voy a aprovechar este gráfico para trabajar la 1 y la 2, incluso la 3, ¿ya? ¿Cómo es eso, profesor? Vamos a trabajar acá, ¿de acuerdo? Y lo voy a poner acá con texto. Mucha atención, por favor. Voy a poner primero el caso de los dos puntos, o sea, el caso 2, ¿ya? El caso de los dos puntos. Se podrá tal vez encontrar la ecuación de la recta utilizando dos puntitos. ¿Se podrá? No se podrá. Entonces, para ello, justamente, profesor, ¿por qué se le dice el caso de los dos puntos? Se le dice porque para poder encontrar, ¿de acuerdo? Lo voy a poner acá. Para poder determinar la ecuación de la recta L, ¿ya? Se necesita dos puntos, ¿de acuerdo? O sea, el problema te lo brinda como dato, ¿ya? Generalmente el problema lo brinda como dato. Muy bien, generalmente esto es lo que ocurre. En este caso, debido a nuestra tabulación, tenemos muchos puntos, ¿ya? Muchos puntos. Pero supongamos de que yo solamente voy a escoger dos. Acá tenemos, por ejemplo, 4 puntos, ¿no? Ahí está, 4 puntos. Pero de los 4 puntos solo voy a escoger 2. ¿Por qué? Porque, ¿no? Yo necesito solo 2 puntos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Supongamos que voy a tomar los dos primeros, ¿ya? Para no ser mayor problema, ¿no? Solo los dos primeros. El punto 2.2 y el punto 1,3. ¿Sí? Entonces, profesor, ¿cómo se va a trabajar esto? Esto de acá en realidad es bastante fácil. Es bastante fácil, ¿de acuerdo? Y esto de acá obviamente tiene un origen. O sea, esto va a tener un origen que es algo general que se trabaja en matemáticas superiores. Profesor, ¿qué cosa? El valor de la pendiente. Mira, es clarito, conciso y parece inofensivo, pero es una herramienta poderosa. La pendiente es igual a la variación de Y entre la variación de X. Listo. Esta de acá es una de las definiciones de pendiente, ¿ya? Esto de acá es también una de las definiciones de pendiente. Pendiente. ¿De acuerdo? ¿Y qué cosa es una pendiente en un análisis más completo? Está relacionado con el concepto de derivada. Nosotros ya hemos hablado un poquito de derivada cuando hemos trabajado algunos casos físicos como el MRV, ¿no? La aceleración, la velocidad, cuando el espacio se expresaba en función del tiempo, y hemos tenido la oportunidad de trabajar el concepto de derivada. Y el concepto de derivada está justamente ahí, muy vinculado con el concepto de pendiente. Entonces, este origen que le estoy colocando no se olvide nunca, ¿de acuerdo? Algunos alumnos se confunden y ponen variación de X sobre variación de Y. No, es variación de Y, o sea, variación en la vertical entre la variación en la horizontal. Ese es el concepto de pendiente, la general para la pendiente, y que está relacionada con el concepto de derivada. Perfecto, hasta ahí estamos ok. Entonces, ¿qué es lo que se realiza? Mira, acá se matan dos pájaros de un solo tiro. ¿Qué es lo que hace el análisis geométrico? Hace lo siguiente. Va a colocar, obviamente, que la pendiente, obviamente, es variación de Y entre variación de X. Entonces, va a colocar dos situaciones. La primera situación es que coloques Y1 menos Y2, obviamente, ¿no? Porque tienes diferencia. ¿Esto qué significa este triangulito? Variación. ¿Y qué es una variación? Es una diferencia, es una resta, ¿no? Entre diferencia de los X, o sea, en este caso sería X1 menos X2. Perfecto, ¿no? Perfecto, perfecto. No hay más. Ahora, esto de acá es la primera interpretación y que nosotros podemos aprovechar acá. ¿Por qué? Porque acá yo tengo mis puntos, ¿no?
acá yo tengo x1, y1, ¿de acuerdo? x1, y1, y el siguiente punto yo, bueno, lo voy a bautizar como x2, y2. Entonces, en ese sentido ya conozco los puntos, ¿de acuerdo? Yo voy a colocar acá la pendiente, entonces va a ser igual a, yo al siguiente punto, o sea, al 1, 3, estoy colocándolo como el punto 2, el cual tiene x2, y2. Y al 2,2 lo estoy colocando como el punto 1, el cual tiene, por ende, x1, y1. ¿Qué es lo que necesito? Y1 menos y2. ¿Quién es el y1? Profesor, el y1 es el 2, que está acá. Ya, lo coloco. 2. Menos el y2. ¿Quién es el y2? Profesor, es este 3. Ok. Y tiene que ir en ese mismo sentido, ¿no? Ahora, x1. ¿Quién es x1? x1 es el 2. Ahí está, 2. Menos el x2. ¿Quién es el x2? El 1. Ahí está. ¿Qué es lo que estamos obteniendo? 2 menos 3 es menos 1. Entre 2 menos 1 me va a dar pues 1. Y la pendiente, ¿cuánto me está dando? Me está dando menos 1. Voy a colocar acá, la pendiente me está saliendo menos 1. O sea, no necesito ya en ese sentido hacer mucho análisis para pronosticar que aproximadamente mi gráfica, ¿qué orientación va a tener? Va a tener esta inclinación, aproximadamente. Puede estar más a la izquierda, más a la derecha, pero va a tener esto. Y mira su gráfico real del cual se ha construido a partir de estos puntos. Mira, tiene esa inclinación. O sea, no hemos hecho mucho análisis y ya hemos determinado cuál va a ser su orientación. ¿Por qué? Porque la pendiente nos salió negativa y fue suficiente para poder determinar ese sentido, ¿no? Hacia donde se está inclinando. Ahora, profesor, ¿qué más? Acá es donde nosotros vamos a... voy a encerrar este valor de la pendiente, ya, voy a encerrar este valor de la pendiente, me está saliendo menos 1, ya tengo el sentido. Ahora, voy a volver a utilizar este cuadrito, ya, voy a utilizar este cuadrito, o mejor dicho, esa expresión que he colocado acá de la general, ¿no? Que ha nacido de la general, donde la pendiente es y1 menos y2. En este inicio lo estamos haciendo despacito, lo estamos iniciando. En el siguiente ejemplo, obviamente, vamos a hacerlo más rápido. x1 menos x2. Profesor, ya, está ok, ya, perfecto. Ya, este es el que hemos usado para calcular la pendiente. Ahora, como te dije, esta es la primera, como te digo, el primer ángulo desde el que se observa este cuadrito rosado. Esto de acá lo vamos a transformar en su segundo, como te digo, en su segundo punto de vista. ¿Y qué incluye ese segundo punto de vista? Incluye lo siguiente. Este m va a seguir siendo m, igual. Este y, este primer y, colócalo como un y, ¿no? Variable. O sea, un y, ¿no? Un y, algunos dicen y fijo, pero no es un y fijo porque al final puede tomar muchos valores. Por eso yo le digo y variable. Menos, y este y2, a este sí conviértelo en un fijo. ¿Cómo puedo determinar que es fijo? Así, poniéndole una bolita o una simbolización especial que represente que es un y fijo. O sea, un variable menos un fijo. Y tiene mucho sentido porque es y1 menos y2. Este puede ser un y cualquiera y este también. Pero en esta segunda expresión, yo quiero que ese primer y sea un y variable y el siguiente un y fijo. Y lo mismo acá, ¿no? Este que sea un x fijo y este un x variable. ¿De acuerdo? Ahora, este denominador es x menos x sub 0. ¿De acuerdo? Obviamente está dividiendo. ¿Cómo pasa el otro miembro? Pasa multiplicando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo que la expresión x menos x sub 0, ¿de acuerdo? X menos x sub 0 multiplicado por la pendiente va a ser igual a lo que te quedó acá, ¿no? Al lado derecho, que es y menos y sub 0. Perfecto. Listo. Entonces, ¿qué es lo que acabas de lograr? Acabas de lograr lo que figura en todos los libros, ¿no? Ahorita, en breve, voy a retroceder. Ojalá que no nos impidan las escrituras que hemos hecho.
Pero si tú te das cuenta, es esto lo que hemos obtenido. Mira, acá obviamente debe estar cerrado, ¿no? Ya, pero mira, y menos y, acá es como que un y variable menos un y fijo, que es el que tenemos en este lado de acá, que he puesto entre paréntesis amarillo acá ahorita, igual a m, igual a un x, ¿no? Variable menos un x fijo, ¿no? Que obviamente es fijo, ¿por qué? Porque está saliendo de un punto que tú estás escogiendo. En otras palabras, la número 1 y la número 2 están estrechamente relacionados. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque hemos partido del caso de los dos puntos. Y al final hemos terminado en esta expresión, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el caso 1 y el caso 2? Están estrechamente relacionados. Ahora, vamos a realizar nuestros cálculos y preste mucha atención. El x cualquiera está ahí, perfecto, menos un x fijo. Ese es el que yo quiero que usted escoja. Hemos partido del caso de los dos puntos, ya, perfecto. Tenemos el 2.2 y el 1.3. Usted está en la libertad de escoger cualquiera de los dos puntos. Supongamos que vamos a escoger el 2.2 tan muy igualito, que sea el 1.3 ya, para darle un poquito más de suspensa, 1.3. ¿Qué es lo que quiero? Menos ese x, o sea, el x fijo es el x del punto, o sea, ¿quién es su x? Es 1. Igual, o no, perdón, acá se está multiplicando, ¿por quién? Por el valor de la pendiente. ¿Y cuánto me salió la pendiente previamente? Menos 1, ¿no? Ahí está, me salió menos 1. ¿De acuerdo? ¿Y este equivalente a quién? Al y, ¿no? Variable, menos el y fijo, que es del punto que tú has escogido. Como escogí el 1, 3, el y fijo sería 3, ¿no? ¿Está? Y listo. ¿Y qué hago? Bueno, este menos pasa a multiplicar a cada uno de ellos. Acá sería menos x. Menos 1 por menos 1, acá sería más 1. Y esto sería igual a y menos 3. Obviamente, nosotros habíamos dicho que la forma, ¿cuál es la forma de la ecuación? La forma de la ecuación es un ax, ¿no? Más by más c igual a 0. Y procurar que este primerito, ¿no? Trata de que sea positivo en lo posible. Entonces, en este caso, el menos x está en el primer miembro, ¿no? Podría pasar al segundo miembro y el 1 también. Entonces, ¿cómo te quedaría? En este miembro te queda 0. El menos x pasó al otro lado, al otro miembro, como x. ¿Quién está en el otro miembro? Ya estaba esperando el y, ¿ok? Y este menos 1 pasa a restar al menos 3. Menos 3 menos 1, ¿cuánto sería? Menos 4. Entonces, como usted se podrá percatar, estamos comprobando esto, miren. La ecuación nos está quedando x más y menos 4 igual a 0. Entonces, lo hemos comprobado. Y no solamente hemos comprobado eso, sino que también hemos determinado que justamente el caso de los dos puntos, con el caso de el punto y la pendiente, este de amarillo, este de cuadro amarillo es el caso de un punto, ¿no? Y la pendiente m y el punto es el x0 y y0, ¿no? Porque nace de la coordenada x0 y y0, ¿no? Y el otro xy que no tiene esa bolita es porque son x y y variables, ¿no? Y a partir de ahí hemos logrado la ecuación, ¿no? Justamente general de la recta. Ahí está. Entonces, como nos percatamos, las ideas están dando vueltas en sí mismas, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener claro eso. Muy bien, entonces ya hemos trabajado el caso de los dos puntos y el punto y una pendiente. Ahora lo que voy a hacer es borrar no todo, solamente voy a borrar esto que decía el caso de los dos puntos. Obviamente voy a borrar los cálculos que hemos realizado para poder lograr dicha información y esta demostración que hemos hecho en este lado. Lo borramos. ¿Sí? Lo borramos. Listo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer, profesor, ahora? Lo que vamos a realizar a continuación es el caso del famoso intercepto. Este caso 3 es muy utilizado en álgebra. O sea, en álgebra es clásico de clásicos. ¿Sí? ¿Cómo así, profesor?
quiero que observe, por favor. A ver, el caso que nosotros vamos a analizar, ¿sí? A ver, acá hay una consulta. El caso 1 y el 2 se relacionan. El caso 3 y 4. Hasta el caso 3, ¿no? Se podría decir, o sea, el caso del famoso intercepto, se podría decir que todavía hay una conexión con los famosos dos puntos. ¿Sí? Hay una conexión con los famosos dos puntos. Y eso es lo que yo quiero que ahorita usted vea. Ahorita, por el momento, ya queda claro que el 1 y el 2 están sumamente relacionados. El más primitivo que usted puede tener es dos puntos. Luego, un poquito más mejorado es el punto y una pendiente, ¿no? Pero también hay una conexión con el caso 3, que es el famoso intercepto. Profesor, ¿cómo es esto del intercepto? Ok, entonces voy a borrar esto, ¿verdad? Esto de acá ya no nos sirve. Ahora sí, el caso que nosotros vamos a realizar, el caso es el caso 3, el cual es el caso del famoso intercepto con el eje Y, ¿no? O sea, con el eje vertical, el famoso intercepto. Y este caso, como ya le había mencionado, es muy utilizado en álgebra. ¿En qué sentido, profesor? En el sentido que en álgebra la ecuación de la recta, ¿de acuerdo? Se toma de la siguiente manera. Mira, se toma de la siguiente manera. Se coloca un mx más b. Nada más. Recordad que en el álgebra la ecuación de la recta correspondería a la ecuación de una función lineal, ¿no? Recuerde que una función lineal toma la siguiente forma, ¿no? Toma un ax más b, ¿no? Esta es la ecuación de la recta. Una cuadrática sería ax cuadrado, ¿no? Ax cuadrado más bx más c, ¿no? Esta sería una cuadrática y su gráfica sería pues una parábola, esa figurita que vimos como boquita feliz y boquita triste. Luego podrías tener una cúbica, ¿no? Y también tiene una gráfica. Este es de la lineal. Y no te olvides que cuando tú tienes un y, ese y es esto, ¿no? El famoso fx, ¿no? O sea, tiene una nomenclatura muy parecida a lo que usted trabajó en polinomios, ¿no? Pero en este caso estás trabajando ya en un plano de referencia. Bueno, en fin, voy a borrar estos de acá, ¿de acuerdo? Voy a borrar estos de acá para no irnos tan lejos, irnos por la tangente. Esto de acá es una función lineal, ¿ok? Una función lineal. Entonces su gráfica es una recta, porque es una función lineal. Y si te das cuenta, lo único que están haciendo es B minúscula, y en vez de poner A, están poniendo M. O sea, si te das cuenta es idéntico, ¿no? Idéntico, porque obviamente A es un número y M también. B mayúscula es un número y B minúscula también, o sea, son idénticos. Pero nosotros ya sabemos qué cosa es esta famosa M, o sea, no es cualquier elemento, ¿no? ¿Qué cosa es? La M es una pendiente. Entonces, nosotros debemos tener claro lo siguiente. Profesor, usted dijo que la número 3 todavía se relaciona con los dos anteriores. Claro. ¿Por qué? Porque el cálculo que hemos hecho en este lado, ¿no? De cuadro rosado, en el cual tenemos el concepto general y abierto de pendiente, que es variación de y entre variación de x, y colocarnos diferencias de los puntos que hemos escogido, que en ese caso fue el 2, 2 y el 1, 3, y logramos la pendiente menos 1, ¿te acuerdas? Ya hemos partido de dos puntos. Ya, ahí está, menos 1. O sea, ya tenemos la pendiente. Imaginemos que ya tenemos la pendiente. Ahí está. Y ya le hemos calculado. O sea, tampoco es que estemos imaginando tanto, ¿no? O sea, el valor de la pendiente ya lo conocemos. Menos 1. ¿A partir de qué? A partir de los dos puntos. Entonces, ¿qué es lo único que nosotros debemos saber y conocer? Observa la gráfica que tiene acá, por favor. Quiero que observe la gráfica que tiene acá. ¿Sí? Ahí está la gráfica. ¿De acuerdo? Y dónde o en qué punto se da el intercepto. O sea, dónde se da el corte con el eje Y. Se da en dónde? Se da en el punto 4, ¿no? O sea, ¿dónde se da el intercepto? Se da en 4. O sea, este B que está acá
va a reflejar el corte ¿con quién? Va a reflejar el corte con el eje Y. O sea, esto, ¿qué cosa es? Es 4. Nada más, vuelvo a repetir, la pendiente lo hemos conseguido de los dos puntos y observando el gráfico vemos que el corte se encuentra acá, ¿no? Se encuentra en 4, o sea, el B es 4. Entonces, si a ti te hubieran dado una gráfica, imaginemos que solamente nos han dado la gráfica. En el examen vienen y nos brindan este gráfico que tú observas acá. Lo voy a encerrar para que su atención se enfoque ahí. Ahí está. Solamente nos dan eso. Entonces, a partir de eso, yo puedo tener varios puntos, ¿no? Y para conocer la pendiente solo necesito dos. En este caso necesité este, que es el 2.2, y el 1.3, ¿no? Que no está acá, pero pude haber utilizado de repente el 4.0, ¿no? Igual iba a salir, ¿ah? O sea, si usted prueba con estos dos puntos, nosotros probamos con el 2.2 y con el 1.3, pero usted pudo haber utilizado el 2.2 y pudo haber utilizado el 4.0 sin ningún problema. Igual iba a salir la pendiente, ya. Entonces, si le pedían la ecuación de la recta, ya tenía la pendiente ganada. Y el intersecto, ¿en qué punto cortaba acá? Observa la gráfica y usted dice, ah, bueno, corta en 4. Entonces ya está todo. Entonces, a ver, vamos a borrar acá. Entonces, ¿cómo te está quedando el Y? El Y te está quedando como menos M es menos 1, por X es menos X, más B, B vale 4. Y simplemente, ya le he dicho que el X no me conviene que esté pues, como negativo, pasa al otro miembro como positivo y adelante de todos, ¿no? Ahí ya esperaba el y este cuadro que está en el segundo miembro como positivo pasa como negativo y esto igual a 0, ¿no? Porque en el otro miembro ya no queda nada. Y se da cuenta que obtenemos lo mismo. Entonces, se da cuenta de que es sumamente sencillo. O sea, si nos dan la gráfica, algunos alumnos se complican, pero es en realidad donde más debemos aprovechar. ¿De acuerdo? Ahora, profesor, por ejemplo, y si yo no tengo la gráfica y yo de repente, en vez de la gráfica, me dan la ecuación general, que es esta de acá. O sea, no me dan la gráfica. Ahorita he conseguido, a partir de la gráfica, he conseguido la ecuación. Pero, ¿qué pasaría si te dan la ecuación y a partir de la ecuación te piden la gráfica? Ah, esa es otra cosa. Entonces, ya está en la forma general que tú quieres o no. O sea, en realidad, por ejemplo, en álgebra te va a venir así como es. Mira, en álgebra te va a venir así. En álgebra te va a venir así. Y igual a menos x más 4. ¿Por qué? Porque es una función lineal. Pero como usted es muy hábil, ¿qué es lo que hace? El menos x lo pasa al otro miembro, el 4 lo pasa a este miembro y lo deja así de color amarillo. O sea, lo que esté en anaranjado lo pasa a color amarillo, o sea, en forma de la ecuación general de la recta. ¿Por qué, profesor? Porque lo que usted quiere aprovechar es la teoría del famoso AX más BY más C igual a 0. Quiere aprovechar, mira, ¿te parece, no? ¿Cuánto vale A? Profe 1, porque coeficiente 1. El B, 1 también, profesor, coeficiente de Y. Y el C, menos 4, profesor, ¿ok? ¿Y cómo calculábamos la pendiente de la general? Profesor, fácil, era menos A entre B, ¿no? Esto era menos A entre B, profesor. Ah, ok. Entonces, ¿cuál será la pendiente de esta? Ah, profesor, es menos, coeficiente de X es 1 y coeficiente de Y es 1. Por lo tanto, la pendiente me sale menos 1, profesor. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Ahora, esta parte de amarillo, usted lo colocó de amarillo. ¿Por qué? Porque lo que quería conocer, ¿qué cosa era? Era la pendiente. O sea, por eso le digo, usted tiene que saber ir y volver. Ir y volver. Ahí está. Listo. Del cuadro amarillo, ¿por qué lo puse así como amarillo? Porque yo quería conocer la pendiente aprovechando la teoría que está acá. Ya. Y profesor, ¿y el intercepto de dónde lo obtengo? Lo obtienes regresando al cuadro naranja y recuerda que la forma general es esta, ¿no? Es esta. El y igual a la pendiente, que ya la conozco, por x, más el intercepto. El intercepto es el que está acá. O sea, ¿quién es el intercepto acá? Profesor, el intercepto es 4, ¿no? El intercepto
Ahí está. Intercepto sería 4. ¿Y con eso podría dibujar, profesor? Por supuesto. Entonces, esto de acá lo voy a borrar porque ya lo hemos utilizado, ¿no? Ya lo hemos utilizado. Y vamos a ver cómo logramos, pues, esa gráfica, ¿no? Obviamente voy a tener acá un X, un Y, perdón, y acá un X, ¿sí? Y muy facilito, ubica el intercepto. Intercepto es en 4. ¿Dónde está 4? Acá está 0, 1, 2, 3, 4. Por acá. Por acá, profesor, por acá, ¿no? ¿Y qué habíamos dicho? Habíamos dicho de que si la pendiente es negativa, ¿qué sentido va a tener? Ah, ya me acordé, profesor, va a tener este sentido. Así, ¿no? ¿Te acuerdas? Entonces, ubicas el intercepto y graficas así. Profesor, pero yo quiero más precisión, quiero conocer este puntito que está acá. Utiliza tu habilidad entonces. Bueno. Dime, de este puntito, ¿qué es lo que conoces? Por ejemplo, este puntito está al ras del suelo. ¿Qué conoces? ¿Su X o conoces su Y? ¿Qué de los dos conoces? ¿Su X o conoces el Y? ¿Qué es lo que conoces? A ver, por favor, respuesta al chat. En ese punto, ¿qué es lo que conoce? Si está al ras del suelo, ¿conoce el X o conoce el Y? A ver. Conozco el Y, claro, porque como no tiene ni altura ni profundidad, el Y es 0. Lo que me faltaría conocer es esto de acá, ¿no? Interrogación. Entonces, el Y es 0, como ya tengo la ecuación, ¿no? Y lo voy a poner por acá por si acasito. Y es menos X más 4. Y en otras palabras, tú quieres conocer el valor de X cuando Y vale 0. Entonces, Y es 0, profesor. Acá está menos X. Y acá tengo 4. El X pasa al otro miembro como positivo y el X cuando me está saliendo 4. O sea, este punto, en otras palabras, sería el 4, 0. Entonces, si tú chequeas acá la gráfica, mira, está justo en 4, 0, intercepto 4 y en esa posición. O sea, te das cuenta, ese es el arte de saber ir, saber regresar y desplazarte hacia todas las direcciones que usted quiera. ¿Por qué? Porque ya conoce la teoría. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien, entonces lo que nos queda es la 4 que habíamos mencionado y es como la cerecita del pastel, ¿no? Conocer qué cosa es una recta, pues en sentido caracterizada como simétrica. ¿Qué cosa es? En realidad bastante sencillo. Este punto ya no se ve muy bien, pero en realidad ese es el punto A,0. ¿Sí? Y este punto no del intercepto de la parte de arriba es B,0. ¿De acuerdo? B,0. B,0. ¿Listo? El B,0 haciendo referencia a este punto. Entonces, si a mí me menciona, ¿de acuerdo? Que la recta es simétrica, entonces, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir que la variable, ¿de acuerdo? La variable entre justamente el intercepto, su intercepto, más la variable y, ¿no? Entre su intercepto, ¿de acuerdo? Entre su intercepto, tiene que dar equivalente a 1, ¿sí? Entonces, es eh, como una especie de, como te digo, un adicionalcito, ¿no? Que se puede trabajar, ¿no? A partir de de algunos movimientos algebraicos, ¿no? O sea, no es en realidad nada complicado, pero ahí queda para que usted lo pueda, de repente, investigar un poquito más, ¿sí? Entonces, voy a ir a la parte de la teoría, voy a continuar con la teoría. Entonces, ahí está, pues, la recta expresado bajo sus 4 enfoques, ¿no? De grosso modo expresando, ¿no? Muy bien. Ahora, acá, por ejemplo, hay una aplicación, a ver, dice, para obtener la pendiente, por ejemplo, de la recta que tiene esta ecuación, ¿ya? ¿Qué es lo que vas a hacer?
puedes hacer muchas cosas. O sea, por ejemplo, si en el examen te dan así, ¿qué vas a hacer? Y te piden, ¿qué es lo que te piden? Supongamos que te piden la pendiente. ¿Qué vas a hacer? Uf, tienes muchas opciones. Voy a poner por acá, primera opción. ¿Cuál es la primera opción, profesor? Ya, la primera opción es esta. Pasar el -4 a este lado. Mira, esta es la primera opción. X más Y y el 4 que estaba al segundo miembro lo paso al primero. ¿Y qué tienes? La forma general AX más 2Y más C igual a 0. ¿Cuál sería la pendiente? La pendiente sería negativo del coeficiente de X, que sería 1, entre coeficiente de Y, que es 1. ¿Y cuánto es esto? ¿Te das cuenta? O sea, conseguiste la pendiente, -1. Segunda opción, voy a poner segunda opción. Segunda opción, ¿no? O sea, usted tiene que estar familiarizada con las formas. Entonces, X más Y igual a 4. Entonces, ahora le doy la forma algebraica, ¿no? Esta es la forma de la ecuación general, ¿no? De la recta. Ahora darle la forma algebraica. El X que está en el primer miembro pasaría a este miembro, ¿no? ¿No? Más 4, ¿sí? ¿Por qué, profesor? Porque quiero darle la forma Y igual a pendiente X más intercepto, ¿no? O sea, intercepto es 4. ¿Y cuánto es la pendiente acá? La pendiente es -1. Ahí está, ¿no? Comparando nomás, ¿no? M cuánto vale, -1. Mira, de una primera opción como una segunda opción. Entonces, esto es ¿por qué? Porque ya estamos familiarizados con todas las distintas formas. Entonces, acá no hay que marearnos, uy, lo mando atrás, lo mando adelante. No, acá simplemente es tratar de darle las formas conocidas. Por ejemplo, el -x, acá lo pasé al segundo miembro para darle esta forma. Acá el 4 lo pasé al primer miembro para darle ¿qué forma? La forma que ya les he mencionado, ¿no? El famoso AX más BY más C igual a 0, ¿no? Para dar esta forma. Y aprovechar el que la pendiente se calcula como menos A sobre B, ¿no? Entonces, todo es en base a lo que estamos conociendo. Perfecto. Muy bien, acá hay más ejemplos, ¿no? Acá está el 4x, 2y, el 8. Usted ya ve qué es lo que más le conviene, ¿no? Por ejemplo, acá veo de que han pasado un -4 para el primer miembro, pero en un inicio había 8. O sea, acá parece que hay un error. Acá debería ser 4, ¿no? Porque, mira, este -4 supongo que ha venido desde acá. Y acá entonces no debería ser 8, ¿no? Debería ser 4, ¿no? Entonces, ¿para qué lo pasan al primer miembro? Lo pasan al primer miembro para decir que la pendiente, ¿cuánto es? Es menos el coeficiente de X, que en este caso sería 4, entre el coeficiente del Y, que sería -2, negativo y negativo, chao, y 4 entre 2 es 2. Ahí está, ¿no? Ahí está la pendiente, ¿no? Listo, ¿no? El intersecto, esto de acá hace referencia al intersecto, ¿no? O sea, ya dándole la forma algebraica mx más b, ¿no? Entonces esa parte ya la hemos visto, eso ya creo que ha quedado clarito, clarito. Ahora, esto es importante. Esta pequeña lámina la he colocado porque en realidad es muy importante. Entonces, eh, la pendiente, voy a poner así, mira. Voy a aprovechar el y y voy a aprovechar el x. Si es que la inclinación está así, yo digo que la pendiente es positiva. Si la inclinación está así, yo digo que es negativa. Ahora, hay uno que también tiene mucho sentido y mucha utilidad. Si yo lo coloco así, horizontal, o sea, ¿a qué me refiero con horizontal? Me refiero a que sea paralelo con el eje X. Este tipo de rectas tienen pendiente, ¿sabes qué pendiente tienen? Tienen pendiente 0. ¿Y sabes para qué me sirve esta pendiente 0? Justamente me sirve, ya, y lo voy a poner por acá, para calcular máximos y mínimos, ¿no? Porque recuerda que esta M, claro, esta M es pendiente, pero te había dicho que la pendiente está relacionado con el concepto de derivada. O sea, por ejemplo, te pongo rapidito para el caso del M0, ¿no? Porque es pendiente 0,
pero ya sabes que la pendiente está relacionada con la derivada. Profesor, ¿cómo es eso? Ya lo hemos visto justamente en unos análisis físicos que hemos tenido oportunidad en sesiones anteriores. Supongamos un fx, no sé, a ver, igual a un 5x cuadrado menos 4. Menos 4x. Menos 4x. Ya tengo una función, ¿no? Esta es una función. Esto ya, esto ya no es una recta, obviamente, esto es una parábola, ¿no? Y por ahí, con muchas cositas, ¿no? Eso vamos a verlo después. ¿Cómo sería la derivada? Rápidamente, esto para que no quede dudas, porque también viene una que otra pregunta de esto. ¿Cómo es la derivada? El 2 que está como exponente pasa a multiplicar al coeficiente. 2 por 5, 10. Acá está la variable. Y el 2 se disminuye en 1, o sea, queda 1, lo cual, si lo pongo, si no lo dejo ahí normal. Menos, acá hay exponente 1, ¿no? 1 por 4 es 4. Y el x a la 1, el 1 disminuye en 1, se convierte en 0, x a la 0 es 1, por el 4 que ya tenía es 4. Por eso que la derivada de esta función sería 10x menos 4. Ahora, yo quiero, por ejemplo, conocer, ¿no? Por ejemplo, esta es la función f de x, pero yo quiero conocer su máximo o de repente quiero conocer su mínimo, o sea, quiero optimizarlo. Y esa palabrita que te acabo de decir de optimización es todo un mundo más adelante, ¿ya? Por eso te estoy dando un pequeño alcance. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esta derivada que tú ves acá, que tú has remarcado acá, este es el comportamiento dependiente. Eso es lo que yo quiero que usted entienda. Lo he derivado. Y esa derivada es justamente la pendiente. Por no decir solamente está relacionada. Ya no le estoy hablando con ese temor. Tómelo como la pendiente. Ahora yo les digo acá, para poder conseguir máximos y mínimos, ¿cómo tiene que ser esa pendiente? Tiene que ser 0. Entonces, por eso que acá, esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque cuando la pendiente es 0, se calculan máximos y mínimos. Y justamente la derivada de una función es esa pendiente. Ahora, simplemente resolver esto. ¿Y qué tiene? Tiene que x es igual a ¿cuánto? Menos 4 pasa en otro miembro, como 4. Este 10 que estaba multiplicando pasa a dividir. ¿Y qué tiene? Tiene que el x, sacando mitad a mitad, tiene 2 quintos. 2 quintos. ¿Y qué significa este 2 quintos, profesor? Ya me salió el problema. No. ¿Qué significa este 2 quintos? Es lo siguiente. Es el valor de x, o sea, es el valor de la variable x, o sea, el valor de esa variable independiente que determinará el valor máximo o mínimo. Ahora, si es máximo o mínimo, es otro cantar, pero al menos para optimizarlo, ya sabemos con qué. ¿Qué significa? Significa que lo que tenemos que hacer ahora es que este valor que nosotros tenemos acá, lo debemos introducir en el valor de la función original, que es esta, ¿no? Ahí está. O sea, ¿qué significa? Que la función máxima o mínima, de ahí vamos a definir qué cosa es un máximo y cuándo es un mínimo, ya parece que ver otras cositas más, pero por el momento yo qué puedo decir, sea máximo o mínimo, ¿qué valor va a tener? 5, ¿cuánto me salió el x? 2 quintos, ¿no? Ya, 5 por 2 quintos al cuadrado, o sea, simplemente reemplazarlo, ¿no? Por 4x y x vale 2 quintos. Listo. 2 quintos al cuadrado es 4 entre 25. Por 5 es 4 sobre 5. Ya voy a poner acá, 4 sobre 5. Menos 4 por 2, 8 entre 5, 8 entre 5. Ahí está, 8 entre 5. Fracciones homogéneas, entonces acá me queda menos 4 entre 5. ¿Listo? Entonces, aparentemente lo que estamos obteniendo es, bueno, es un valor mínimo, ¿no? Al parecer, ¿no? Menos 4. ¿De acuerdo? Entonces, a eso me refiero. Entonces, si la recta está en el sentido rojo, es positivo. Si está en el sentido azul, es negativo. Si está horizontal, tiene un sentido que para mí es súper importante. ¿Por qué? Porque me ayuda a calcular mínimos
y máximos. Y en los exámenes de admisión justo vienen algunas preguntas de calcule el área máxima de esta figura que está atrapado en esta figura, ¿no? Cosas así. Entonces ya más o menos conoce cómo se trabaja estas cositas de máximos y mínimos. ¿Y gracias a qué? Gracias a la pendiente igual a cero. ¿Y qué es la pendiente? En realidad es la derivada de una función. ¿Se da cuenta cómo se relacionan las ideas? Ok. Y ahora, profesor, en el sentido que la recta sea vertical, o sea, tal y como estamos observando acá, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? Si la recta es vertical, una recta, si es vertical, ¿cómo es su pendiente? Ahí dice, ¿no? Es indefinida. Su pendiente es indefinida. Profesor, ¿por qué? ¿Cómo que va a ser indefinida? No le creo, profesor. Ya, observa, observa. Imagínate este punto. Obviamente acá está el cero, ¿no? Acá está el cero. Mira, quiero que chequees esto. Ah, es más, acá, mira, de la misma lámina nos vamos a ayudar. Acá hay una recta vertical. Los dos puntos están a una misma altura, a la altura del 3. Este es el 3.1, ¿no? 3 y en el Y1 y este es 3,4. ¿Y qué habíamos dicho? Habíamos dicho que efectivamente la definición general de pendiente es variación de Y entre variación de X, ¿o no? Claro. Entonces, ahí lo estoy tapando, no puede ser. Ya, ahora sí. Ya, bueno. Y vamos a ponerlo directo nomás. Entonces, vamos a poner variación de Y. Entonces, los Y son el 4 y el 1. Entonces, yo puedo poner acá 4 menos 1. Entre, ahora variación de X, ¿qué tocaría? 3 menos 3, ¿no? 3 menos 3. Entonces, 4 menos 1 es 3. Y 3 menos 3 es 0. Usted seguramente lo ha visto anteriormente. Un número natural o un número real entre 0, obviamente, ¿cómo va a ser? Indefinido, no se puede definir. Esto sí se puede trabajar, por ejemplo, con límites. Esa es otra cosa. No toma el valor de 0, toma un valor muy cercano a 0. O sea, por ejemplo, si yo tengo una expresión así, mira. Por favor, calcule el límite de 3 entre x, y este es importante también, chequéelo. Cuando x tiende, te ponen una flechita al infinito, o a 0, perdón, a 0. Ahí está. Cuando límite de x tiende a 0. O sea, no es que el x va a ser 0, sino que toma un valor muy cercano a 0. Y si es así, recién yo puedo decir, esto se acerca a infinito. Profesor, no le creo. Ya, observa, mira. Si tú, por ejemplo, colocas 3 entre 3, ¿cuánto es? 1, profesor. Si colocas 3 entre 2, 1.5, profesor. Mira, abajo, en el denominador, disminuimos el valor y el valor total aumenta. Ponle 3 entre 1. ¿Hasta dónde se va? Hasta 3, mira. Mientras más pequeño es la parte del denominador, el resultado es más grande. Y si le pones 3 entre 0,1, mira, entre 0,1, ¿cuánto es esto? Este es 0,1 es como 1 entre 10, 10 pasa a multiplicar al 3, entre 1, 30, mira. Y si tomas un valor de 0,0000000 muy cercano al 0, o sea que al final haya un 1, obviamente te va a dar como resultado un valor muy grande, ¿no? Cercano a infinito. Pero si nosotros colocamos así de golpe un número natural o real entre 0, obviamente es indefinido. Y como es indefinido, nosotros tenemos que trabajarlo a través de los límites. O sea, estos son límites, no es que el valor es, ¿no? Es límite, ¿no? Aproximado. Entonces, ya vemos ahí los 4 sentidos de la recta. Rojo, azul, amarillo o naranja, verde, ¿no? Entonces, esto de acá es súper importante. O sea, esta es parte de la teoría que nosotros tenemos que manejar. Y si se da cuenta, está muy arraigado a muchos conceptos de álgebra. Muy bien. Perfecto. Vamos a poner un punto seguido en este momento.